En El Salvador estamos viviendo momentos bastante especiales. Especiales puede ser para positivo o negativo. En algunos lados se dice especial para no expresar palabras que sean feas probablemente. Los derechos humanos en El Salvador cada día son más vulnerados. Cada día el gobierno, el Estado salvadoreño se encarga de violar nuestros derechos y en muchas oportunidades no nos damos ni cuenta. Pero aquel que defiende sus derechos humanos, simplemente le ofrecen el secot del régimen de excepción, le ofrecen la cárcel, le ofrecen llevarlo, le ofrecen ponerle el dedo, la misma población. O sea que la población es víctima para que se le violen los derechos a otro igual. De eso vamos a estar hablando hoy en No sé, piénsalo, espacio de todos los miércoles a las 8, acá en el 8. Qué bueno, soy Francisco Gómez. El gusto inmenso de estar con todos ustedes gracias a la producción de Mix de Medio y por supuesto la transmisión de Agape TV Canal 8 y retransmisión de radio La RR. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. Hoy tengo el gusto que me acompañen dos abogados penalistas y que defiendan los derechos humanos. Abogados que están en pro de la defensa de los derechos humanos. La licenciada Jamie Magaña y el licenciado Otto Flores nos acompañan. Licenciada Magaña, qué gusto que nos acompañe, bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Otto, gracias por la invitación. Buenas noches a las amigas y amigos de NOPE. Licenciado Flores. Muchas gracias, Francisco, gracias a todas las personas que nos escuchan y todo, y gracias por la invitación. Bueno, esta semana hemos conocido de ustedes sobre todo, porque han sido expuestos mucho al público después de que se diera audiencia en el caso de Henry Benavides, un joven que osó agravar una detención y que, bueno, se entiende de que no estaba cometiendo ningún delito, pero esto va a ser algo fundamental esto va a ser digno de estudio para futuros casos. Cuéntenos el caso de Henry Benavides. Bueno, la noche del 14 de agosto de 2024, Henry se comunica con el licenciado Otto Flores. Hace 5 meses. Hace 5 meses. Para decirle que la policía había llegado a su casa, que querían detener a su mamá, pero no le daban ningún tipo de motivos. No era él, era la mamá. Era la mamá, pero primero llegaron con engaños, preguntando por otra persona. Les dijeron que ahí no vivía esa persona, le pidieron los tweets de las mujeres, tanto la madre como la hermana de Henry entregaron los tweets. Y ahí comienza esta historia, ¿verdad? Que la policía quería entrar a la casa sin una orden de allanamiento. Da la 1 de la mañana, Henry, en ese lapso de entre las 8 y la 1 de la mañana, graba un video, se sube a las redes, no lo subió él, obviamente. Fue compartido por una ONG. En sus redes sociales el video se viraliza y de ahí se agarran los agentes para capturar a Henry. Correcto, debemos entender que... ¿Se comunica Henry con usted? Sí, correcto. Debemos entender que en este momento eran como las 8 de la noche en San Miguel. En ese momento la familia, que es una familia de una madre soltera, que ha sacado adelante a sus hijos, a través siendo costurera, un joven que estudia y trabaja, que está estudiando medicina, una joven que está estudiando ciencias, matemáticas y trabaja. Entonces era una familia normal de recursos en los cuales se encontraban cenando. La policía llega preguntando por otra persona, luego piden los DUIs, como dice la compañera, de las dos mujeres ahí presentes, le piden a la señora Dora Sánchez, que es la madre de Henry, que salga, pero en ningún momento le explican sobre qué situación y por qué la quería. Hay que entender, y eso es bien claro, y eso es para todas las personas que nos escuchan, si un policía quiere entrar a un domicilio y no carga orden de registro de allanamiento, que es algo que podemos tocar después, tiene que explicarle por qué motivo. ¿Y el régimen de excepción no le da paso No. o autoridad para ingresar? El régimen de excepción no da paso a transgredir el derecho al domicilio. Todo policía, para ingresar a una casa, tiene que presentar una orden de registro y allanamiento firmada y sellada por un juzgado de paz de turno.
En este caso, el policía que llegó de esa manera no presentó ningún tipo de documento, y también hay algo que aclarar. Un policía tiene que presentar cuáles son los motivos por los cuales él llega. En este caso quisieron, a través de mentiras, querer sacar a la niñadora. Al mismo tiempo, al llamarme, le pido por favor que ella no salga y que comiencen a dialogar con este policía para saber cuál era el motivo por el cual querían que la señora Dora saliera. En este caso, ellos estuvieron negando, la policía durante un buen rato, creo que recuerdo que era un sargento, se estuvo negando a poder saber dar esa información y determinar por qué motivo era. Hasta ahí, en ese momento, los primera media hora, 40 minutos, se desconocía cuál era la situación. Pues al parecer, al mismo tiempo como se le exigió a él que llevara una orden de registro y allanamiento, al parecer él, utilizando su grado dentro de la estructura de la policía, al parecer dio esa orden para que se buscara esa orden de registro y allanamiento. Mientras tanto se tenía que esperar. Se tenía que Sí, esperar. pero ahí comienza la mentira, porque son 2 expedientes los que tenemos de captura, uno de doña Dora y uno de Henry. En el de doña Dora dice que él solicitó una orden de registro y allanamiento porque ella no quiso salir y no les permitió entrar. En el de Henry dice que él pidió la orden de registro y allanamiento porque nadie abrió la puerta de la casa. El mismo día, la misma hora, la misma casa, El mismo arresto. el mismo arresto. Aún así no se conocía por qué llegaban. No quisieron decirlo. Entonces es en ese momento que se sube el video a las redes sociales, se viraliza, el sargento regresa y le pide a Henry que lo baje. Pero Henry no podía bajar Porque no era de su porque cuenta. no es de su cuenta, y porque lo que estaba buscando era defender a su mamá, ¿verdad? Porque todavía no se sabía cuál era el problema. Hay muchas tomas dentro del video que se llegó a viralizar, donde inclusive el mismo sargento mandó a pedir más apoyo de agentes de la policía. Como Y que había militares. resistencia o algo. Pues no es que era resistencia, porque era legal, porque al no haber orden de registro de allanamiento, ni siquiera presentar una orden de arresto, no había por qué siquiera querer detener a la señora Dora. Entonces se mandó a pedir militares, inclusive recuerdo que en el video aparece una escena donde inclusive como que un policía estaba buscando a ver si se saltaba el traspatio que tenían enfrente en una lámina. Pero como lo grabaron, él inmediatamente, al ver que es grabado, se baja inmediatamente y desiste de ese intento como tal. Entonces, la situación que se vivió en ese momento fue bastante tensa, porque era una familia que desconocía por qué se estaba empezando a dar dicha persecución como tal. Hay que entender que el policía, este sargento que dirigía a ese grupo de policías, él sí pudo conversar con la señora Dora y con el joven Henry y con la hija de la señora Dora desde el balcón de la puerta, porque el balcón de la puerta estaba abierto. Él hubiera tranquilamente indicado cuál era la situación que pasaba, y también el hecho de que él no comunicara esa información a estos 3 ciudadanos los puso en preocupación y en alerta respecto al tema que ha habido algunos casos que ha habido abuso con respecto al régimen de excepción. Entonces, eso es algo que es importante. Ahora, con el tema del nombre del policía y su ONI, el artículo 8... Que en eso ha derivado el problema. Sí, el artículo 8 de la... Si gusta, licenciado Flor, eso lo damos en el siguiente Bueno, bloque para no muy dejar bien. cortada toda la idea. Está con nosotros, abogados penalistas y defensores de derechos humanos, el licenciado Otto Flores y licenciada Jamie Magay. Vamos a hacer la primera pausa. Gracias por estar en No sé, piénsalo, en Agape TV, Canal 8. Buenas noches, está cenando, qué bueno que lo haga con nosotros y si lo hace en compañía de la familia, mucho mejor. Este programa es para que usted lo comparta, lo pueda discutir, analizar
y también compartirlo y comentarlo en todas las redes sociales de Agape TV Canal 8, de Mix, de Medio y de Radio La RR. Muchas gracias. Licenciado Otto Flores, abogado penalista, está con nosotros, defensor de derechos humanos, nos está contando el caso de Henry Benavides, un joven del oriente de la República que se le han violentado sus derechos. Adelante. Sí, correcto. Bueno, primero, el video que se sube, se muestra el ONI y el apellido de algunos de los agentes o de uno específicamente, y en esto ha derivado todo el problema. Solo se menciona. ¿O se menciona? Se menciona. Es algo que no es corroborado, ni que puede corroborar la población. Eso es algo importante de mencionar, porque solo se menciona. Debemos entender que el reglamento disciplinario de la Policía Nacional Civil, y invito a los televidentes que nos sintonizan a que lo busquen en internet. Busquen este reglamento disciplinario de la Policía Nacional Civil. Vayan al artículo 8, numeral 12. En ese artículo se establece que todo policía que porte uniforme, cuando está haciendo sus labores, tiene que llevar el ONI, que es el número de identificación que le da a la institución, y su nombre. ¿Por qué es importante esto? Porque se da a entender de que al cargar su ONI y su número de identificación, permite que la ciudadanía pueda hacer un escrutinio o pueda evaluar el comportamiento de un agente de policía. Debemos entender que los agentes de policía tienen mucho poder en base a las facultades que le da la ley. Pero también dentro de un Estado democrático, nosotros como cualquier ciudadano tiene derecho a poder identificar a un policía y señalar y valorar su actuación en cualquier estado y sobre todo cuando está ejerciendo su trabajo. Ahí viene otra situación, Francisco, porque la ley de delitos informáticos establece que no puedes hacer público información que es extraído de una computadora, de un celular o de algo sin permiso de la otra persona. El Instituto de Acceso a la Información Pública ha establecido que el nombre de los policías y su número de ONI es información pública y es información oficiosa porque la tienen que tener en un lugar visible, primero. Segundo, Naciones Unidas ha establecido el derecho humano al Internet y que este derecho humano al Internet puede ser utilizado por cualquier persona en el mundo para denunciar las vulneraciones a sus derechos humanos. En este caso, había una captura irregular. ¿Y qué hubiera hecho usted, amiga o amigo, para defender a su madre, a un familiar que se lo están llevando sin darle explicaciones la policía? ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que la policía simplemente llega a las casas, le dice a la gente: salga, quiero platicar con usted, y ahí lo capturan por régimen, sin darle mayores explicaciones. Henry le llama al licenciado Flores, él le dice: no salgan, tienen que darle las razones por las cuales lo van a detener. Y en ese momento el muchacho, en su preocupación de saber que su mamá tiene más de 60 años, es hipertensa, es diabética, viene y solo se le ocurrió tomar un video y decir: esto está pasando. Pero el delito, ¿cuándo se configura? En ningún momento. ¿Por qué? Porque viene él y le pregunta al policía: ¿cuál es su nombre? El policía le dijo: soy fulano de tal. Y cargaba un número de oro. En ningún momento Henry le hackeó el cerebro al policía para que le diera su nombre. Y él mismo dice en el video, al parecer dice que se llama, porque como ya decía Otto, no tenemos certeza de que ese sea el nombre y tampoco que ese sea el número de ONI. Así que un acto heroico, un acto de defensa de los derechos de su madre, lo tuvieron 14 Entonces, años. ¿por qué se le acusa? ¿De qué se le acusa?
El delito que se le acusa, según recuerdo el artículo 25 de la ley informática 26. y delitos conexos, 26, ¿verdad? De la ley de informática conexo, revelación de datos personales. Ya solo revelación de datos personales ya te causa un choque porque volvemos a lo mismo. El ONI y el nombre del policía es público, lo carga en su uniforme. Hay jurisprudencia, antecedentes del Tribunal de Acceso a la Información que definió eso también como tal. El joven no hackeó ningún sistema para saber ese tipo de información. Inclusive, ese delito menciona... Eso es como que usted diga el número de una placa de un automotor. Sí. Exacto. Exacto. Es como que usted diga eso. Y el problema que vemos es que al parecer no quieren que se desarrolle una jurisprudencia para que el ciudadano pueda tomar videos de las actuaciones que realizan las autoridades. Eso sería un antecedente, Pues entonces. sí, eso Sí. sería un Posterior. antecedente posterior que permitiría a todo ciudadano que recordemos que un teléfono ahora es quizás el único medio de defensa que tenemos la ciudadanía para poder registrar un mal procedimiento de un policía como tal. ¿Por qué? Porque muchas veces debemos entender que cuando un policía te detiene, están poniendo en juego tu libertad y en algunos casos hasta tu vida como tal. Porque ningún gobierno te puede garantizar que en los centros penales de este país no va a estar en riesgo tu vida. Entonces, ¿por qué la ciudadanía no va a poder hacer registros de la forma en cómo se están haciendo? Porque si se están haciendo de manera correcta, los agentes policiales no tienen por qué temer como tal. ¿Y llegaron las órdenes al final? Sí, llegaron las órdenes a eso de la medianoche. Los de un policías seguían juzgado. ahí. Los policías llegaron, mostraron la orden. Ahí en ese momento sale doña Dora, que ya esposada, fue hincada en el patio de su casa y golpeada por una de las policías que estaba en el operativo. Y después le dicen a Henry que va a quedar detenido por la divulgación de datos personales. ¿Y a doña Dora por qué se la llevaron? Por el delito de amenazas. Y Como dicen, le pusieron el dedo o algo así. Vaya, ella tuvo una discusión con una vecina ese día por la tarde y cuando llega a su casa pasa todo porque ella espera a su hija en la parada de buses. O sea, son niños de casa, Francisco. Claro. Ella espera a su hija en la parada de buses, ahí una vecina tiene un altercado con ella, la vecina se va a la delegación, la denuncia por amenazas, pero no cuenta que ella era quien llegaba a la casa de doña Dora a amenazarla. Entonces se pone una contradenuncia en fiscalía con pruebas, con videos que tenía Henry y su hermana, y es ahí como se llama cuando quedan las dos como contradenunciadas y se da una conciliación. Ese delito ya finalizó en diciembre. O sea, podemos decir de que es un pleito de vecinos. Un pleito de vecinos. Exacto. O sea, algo que cotidiano. Sí, pero ¿qué pasa? Fíjate, doña Dora, Elisa, la hija de doña Dora, va a denunciar a esta vecina, pero a ella no le armaron un operativo con militares, con policías ni nada para irla a detener. Es más, ni siquiera la encontraban. Inclusive dentro del proceso hay anomalías que me imagino que los agentes, como digo, el agente encargado era este sargento, los demás agentes solo acompañaron y él, aprovechando su grado dentro de la institución, por el parecer fue el que sacó las órdenes, porque dentro de las entrevistas que mandó a realizar la misma fiscalía para poder acusar a Henry, los mismos agentes están mencionando que ellos creían que iban a llegar a traer pandilleros por el grado de operativo. O sea, que algo tan pequeño se ha convertido Es que en una bola de nieve. el operativo rodeó toda la casa, toda la cuadra. Las cuadras en San Miguel son un poquito grandes y tenían policías, tenían soldados alrededor de toda la cuadra para que ellos no salieran de la casa, para detener a una señora de 62 años. Y por un delito, el cual es conciliable. Delito que en muchos casos la fiscalía o los jefes de oficinas fiscales departamentales, antes de proceder penalmente, porque eso es algo claro, la denuncia se hizo en policía
pero de manera rara no se sabe por qué no llegó a la oficina fiscal de San Miguel. Ahí terminó. No, inmediatamente hacen la denuncia, iban tras el operativo. Ah, Ujú. se salta el proceso, digamos. Sí, Sí. se salta un proceso porque generalmente en estos casos la fiscalía tiene una política criminal de allá del 2018 que dice que en estos tipos de casos muchas veces se procura llamar a las personas que están involucradas en esto e intentar conciliar en este proceso para pase evitar más. Correcto. sobresaturar el sistema penal. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Lo que les mencionaba hace algunos días en redes sociales y se los he comentado en la radio acá, la mezquindad que nos están enseñando a tener hacia los mismos, o sea, un salvadoreño común como nosotros, está creando una sociedad tan conflictiva, sin empatía y sobre todo que vive en problemas. Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, continúa con No se piénsalo, todos los miércoles a las 8 acá en el 8, a las 8 en el 8, acá estamos para compartir con todos ustedes. El licenciado Otto Flores, la licenciada Jamie Magaña nos acompañan en esta noche contando una historia, porque hasta el momento vamos en una historia que se ha convertido en un problema que se están vulnerando los derechos humanos. Mal actuar de un vecino, mal actuar de la policía, mal actuar sin duda de todo el sistema en nuestro país, que esto hace también que, como dijimos en el bloque anterior, se sobresature también el sistema judicial de El Salvador en casos que se pueden arreglar completamente con la mediación hasta de un juez de la calle, hasta de un policía. Licenciada Magaña, ¿qué ha pasado de acá para allá con Henry? Bueno, Que se vuelve en el centro al final. vamos a la audiencia, ambos quedan en libertad y... ¿Cuánto tiempo pasaron detenidos? Una semana. Ellos quedan en libertad, la jueza retoma el estudio de caso. Porque Esto en San Miguel. En San Miguel. Nosotros le presentamos a la jueza el estudio de caso, le solicitamos que revisara, porque los dos expedientes estaban en el mismo tribunal, que revisara el expediente de la madre de Henry para que se pudiera establecer estas contradicciones de las que hablábamos en el bloque anterior. Entonces, ¿qué sucede? También notificamos de esta detención arbitraria a Naciones Unidas la misma noche. Y eso se lo hicimos del conocimiento a la señora jueza. Ella lo deja a ambos en libertad. Henry queda firmando cada 15 días, esperando que en el término de instrucción nosotros podamos presentar nuevas pruebas, que es donde se presenta el expediente de doñadora como parte de la prueba, y la fiscalía no ha podido presentar nada. Henry se encuentra en libertad. Firmando cada 15 días. Cada 15 días, yendo a su trabajo, yendo a estudiar. Como digo, él está estudiando medicina. Entonces, ¿Cuántos años tiene Henry? 24 Muy años. Es una persona bastante joven. Se paga sus propios estudios. Una persona que, si se revisa totalmente sus antecedentes, es una persona totalmente intachable. La hermana es la única que no fue procesada. No fue procesada. Bueno, quisiera que nos detuviéramos más tiempo en Henry. Bueno, ayer era la audiencia. Sí. Sí, ¿Qué pasó? Pues ¿Era fue- la primera? Era la segunda. La segunda ya. Era para revisar la prueba que se había puesto tanto a favor de Fiscalía como a favor de nosotros, la defensa. Bueno, Al entrar al lugar, pues iba con Henry, la licenciada Jamie se quedó un poco atrás. Yo entré con nuestra documentación y nos dan la sorpresa que Fiscalía, al parecer, ese mismo día en la mañana, había solicitado el aplazamiento porque le hacía falta un peritaje. Bueno, nos dijo, miren, les vamos a notificar en el momento para el nuevo señalamiento para que puedan hacer. Hablando, pues, salimos con Henry y hablamos con la licenciada Jamie, pues nos parece raro y extraño, pues, porque prácticamente ha sido un proceso que viene desde el 14 de agosto. La Fiscalía ha tenido suficientes elementos, pero también nos ha llamado la atención de que prácticamente
el cúmulo de pruebas que está presentando Fiscalía es el mismo al de la primera audiencia. No han hecho nada. No han hecho nada nuevo, solo hay un peritaje nuevo, pero que en 5 meses no lo han podido realizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que necesitamos saber prácticamente es que nos preocupa pues llegar a esa audiencia preliminar para que se aplique el principio de pronta justicia, porque consideramos que no existen elementos suficientes para decir que lo que ha pasado es un delito. Lo que Henry hizo es simplemente ejercer su derecho como ciudadano de poder registrar una detención o el actuar de un agente de la policía que no logró ejecutar bien dicho procedimiento y que dentro de dicho procedimiento los mismos compañeros de él denotan ciertas irregularidades. Bueno, quisiera que reiteraran, ¿cuál debería de ser el actuar de cada uno de nosotros ante un caso similar que se ve? Porque eso de que van y están los problemas entre vecinos es algo, como decía, cotidiano, y nos puede pasar a cualquiera, o podemos ser nosotros mismos los que lo hagamos, pero llegan a nuestras casas, ¿qué debemos de hacer como ciudadanos? ¿Cuál es la recomendación para no violentar la ley? Solicitar la orden de captura. No salir del perímetro No salir de mi casa. La puerta hacia Ellos atrás. no pueden entrar a mi casa sin orden. Pero ¿y si me dicen el régimen de excepción me permite? No. Felicidades, pero necesito una orden de registro de un juez. Y que vengo en flagrancia. Ah, muy bien, entonces muéstreme la denuncia, porque mi derecho a conocer quién me está denunciando no está suspendido durante el régimen de excepción. Es que, mira, Francisco, pasa algo. El régimen de excepción ha dejado en suspenso algunos artículos de la Constitución. También, acá mismo, el doctor Enrique Anaya Barraza, abogado constitucionalista, nos decía, las leyes hoy las están haciendo, en sus palabras, con las patas, para que más adelante se pueda interpretar a la forma que ellos quieran y que todos quedemos en que sí, pero que no, pero solo ellos la pueden interpretar. Sí y no. ¿Por qué? Porque los regímenes de excepción, como fueron tan duros en toda América Latina, el siglo pasado, los 50, 60, 70 y 80, en 1986 la Corte Interamericana de Derechos Humanos da una opinión y da como las reglas de lo que no se puede suspender durante un régimen de excepción. No se puede suspender el derecho a hablar con un abogado, no se puede suspender el derecho de hablar con la familia, el derecho a la... Pero acá se ha hecho con el régimen de excepción, la mayoría no han visto a sus familiares. Sí, pero por eso nosotros siempre lo decimos, porque hay reglas que el gobierno, que la policía, que los militares están vulnerando y son reglas internacionales, porque nosotros aceptamos la Convención Americana. Desde ahí se aceptan todos. Desde ahí y aceptamos someternos a las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya hay suficientes condenas contra el Estado de El Salvador. Tenemos el caso Agapito Ruano, que ese caso sienta un precedente para que el Estado de El Salvador deba investigar correctamente a una persona cuando está siendo procesada y que no hayan personas inocentes condenadas. Y es parte de lo que nosotros siempre alegamos dentro de nuestra defensa técnica. El Estado de El Salvador, el régimen de excepción no puede estar por encima del derecho internacional, porque la misma Constitución establece que si hay un problema entre el tratado y la ley, prevalece el tratado. Y aquí están vulnerando derechos humanos y el derecho a la inocencia de las personas. No sé si es por desconocimiento o porque quieren hacer caso omiso de condenas que ya ha tenido el Estado de El Salvador. Retomando, entonces, no pueden entrar a mi casa. No pueden entrar a tu casa sin una orden de allanamiento. ¿Que la otorga? Un juez. Un juez de paz. Tiene que llegar un fiscal y tienen que llevarte una orden de captura y tienen que explicarte por qué te están deteniendo. Si te dicen, mire, fírmeme aquí en blanco, usted no firme nada, porque no sabe qué le van a poner después. Tienen que ser como otro, Yamara.
llamar como Henry que le habla al Sí. iniciador. Usted llame al vecino que estudia Derecho, usted llame a algún abogado que conozca, usted dígale, mi abogado no me permite, me dice que si usted no me trae una orden de allanamiento y no me trae una orden de captura, usted no puede entrar a mi casa. ¿Y si entran? Estarían cometiendo un estarían delito cometiendo que se un delito. conoce como allanamiento ilegal, que es un delito. Y me golpean y todo. Más delito. Más delitos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ganar con Henry? Con Henry estamos defendiendo su libertad, pero también estamos defendiendo su libertad, amiga y amigo, de denunciar las detenciones arbitrarias que se están dando durante el régimen de excepción. Vale, ahora quisiera entender. ¿Puedo grabar realmente? Sí. ¿Y qué no puedo grabar? O sea, en ese momento el rostro del Tal vez no el rostro, pero tal vez el procedimiento en general. el procedimiento lo puedes grabar en general, ¿verdad? El número de ONI y el nombre del policía es información pública y tiene que ser visible. Entonces, eso no pueden seguir alegando que es... Y si el policía me dice, no puede grabar. Pues hace un live. Todo el mundo anda en TikTok ahora, pero sí puede grabar porque, como te decía, hay una resolución de Naciones Unidas que establece que el Internet es la única forma que tenemos los ciudadanos que no somos miembros de los cuerpos de autoridad para poder defendernos de estas capturas arbitrarias de la policía y de los ejércitos en el mundo. Y eso aplica para... estamos viendo constantemente de que se va al centro histórico y no lo dejan grabar a uno por A, B, Z razón, aunque uno esté tomando una fotografía, un paseo. Es una limitación a derechos constitucionales. Es una limitación que está haciendo de manera ilegal. Y son del cuerpo de agentes metropolitanos, o sea, Vaya, ni siquiera es policía. Correcto, pero se puede también, y tienen derecho la gente a grabar eso, porque ellos tienen derecho a documentar todo procedimiento de cómo lo realizan, porque recordemos que también el CAN es una autoridad de tipo municipal, encargada de hacer cumplir el código municipal y algunos reglamentos, pero vemos que los agentes del CAN están abusando de ese poder como tal. Inclusive Jamie me estaba comentando, porque conoce también el código municipal, que los mismos agentes del CAN, en base al código municipal, tienen que llevar su código de identificación y su nombre para poder ser identificados. Sí, es parte de las obligaciones que ellos tienen. Si ves, en algunos municipios los agentes del CAN también cargan un número y un nombre, como la policía, porque es obligación y es parte del uniforme. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a tener un vistazo ahí muy somero sobre los derechos que se están vulnerando en nuestro país constantemente, quizás los más comunes, pero nosotros como sociedad, ¿cómo nos estamos parando? Hacemos una pausa y ya regresamos. Buenas noches, gracias por continuar con No se Piénsalo. Este programa queda colgado en las redes sociales de Agape TV Canal 8, de Mix de Medio y de Radio La RR para que pueda ser reproducido, compartido, pueda también ser discutido, ¿por qué no? Analizado también por entes especiales o de educación para que estas cosas no vuelvan a pasar. La idea es de que tengamos otra perspectiva de la vida. Bueno, los derechos humanos en nuestro país está violándose grandemente por el régimen de excepción, pero aún así hay muchos derechos que se están violentando en El Salvador hasta por desconocimiento. Pero con el régimen de excepción estamos a las puertas de llegar a 3 años. ¿El objetivo del régimen de excepción se habrá cumplido ya? El escrito, por lo menos. El escrito, pues sí, ¿verdad? Podemos decir que hay seguridad, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar? Porque, o sea, quienes no vivimos en colonias rimbombantes ni de clase alta, sabemos que
muchos muchachos que andaban con estas estructuras terroristas, ahí están en las colonias. Y eso no lo podemos negar, todos lo vemos, en los cantones, en los municipios. Y la ciudadanía, de manera silenciosa, todo el mundo dice, bueno, ¿por qué se llevaron a los inocentes? Y esto bien rápido salen contenidos. Creo que durante el régimen de excepción lo que ha habido es una contención, pero el gobierno necesita llegar a la cifra mágica de los 120,000 mareros y pandilleros. ¿Por qué mágica? Porque esa era la estadística que se tenía antes del 2019 de los grupos de personas que pertenecían a maras y a pandillas. El problema es que nos estamos yendo al extremo, porque por contener a las maras, que yo no entiendo por qué no, si ya estaban fichados, solo lo fueron a traer, hicieron redadas en las poblaciones. Mira, hay cantones, hay caseríos que los han dejado limpios solo con mujeres y niños pequeños. Y los mareros vuelven. Mucha gente nos dice, es que el marero se fue unos días antes de que empezara el régimen. Cuando vino la policía se llevó a los cipotes y se llevó a los hombres. Se los han llevado del campo cuando venían de trabajar de las milpas. Entonces, si se cumplió, sí, en apariencia. Porque sentimos que hay seguridad, es una percepción mediática que el gobierno vende. Sin embargo, cuando vas realmente a las comunidades que estuvieron en riesgo, te das cuenta de que el marero salió rápido, que el pandillero salió rápido. Y cuando entrevistas a personas que han sido liberadas y continúan, claro, en el proceso, ¿verdad?, esta sentencia, ellos te dicen, mire, es que en la celda casi la mitad éramos inocentes, no teníamos nada que ver. Y te lo dicen de cualquier penal del que hayan sido liberados, con excepción del SECOT. Andan los rumores, ojo, y esto lo digo constantemente. Hablamos de rumores, de presumimos, porque como no hay instancias en las que uno pueda acudir y confirmar alguna información, pedir declaraciones, porque todo está reservado o nadie da la información porque tienen que pedir autorización y esta autorización nunca llega. De que hay una nueva ala del SECOT que se estaba haciendo desde diciembre, ¿ya escucharon esa parte? Pues hasta ahorita pues no he tenido, primera vez que lo oigo, pero quizás no sabemos, la verdad. Yo primera vez que lo oigo. Sí, porque pasamos y la situación de los capturados por el régimen de excepción en las cárceles ya conocidas de nuestro país, continúan en la misma situación sin poder ver, bueno, hay muchos casos que me dicen de que fueron en la primera semana del régimen de excepción los capturaron y hasta ahora nadie los ha visto. ¿Continúa esto? Sí, así continúa. La gran mayoría de casos de personas familiares que desconocen si su familia sigue viva, no lo saben. En muchos casos que hemos podido registrar, ha habido gente de que ha estado llevando paquetes, que se le conoce paquetes de ropa, paquetes de aseo, y al final ha resultado de que 2 o 3 meses una funeraria les está hablando a esas personas para que vayan a recoger el cadáver de su familia. ¿Y quién responde por ellos? Va a tener que responder en primer lugar el director del centro penitenciario, el alcaide, el director general de centros penales Osiris Luna, el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, en la cadena de responsabilidad que la Constitución y la ley establecen. Pero tenemos un grupo de personas que hasta marzo del año pasado, si una persona tenía orden de libertad, a través de un habeas corpus lo entregaban, porque eran los directores de los centros penitenciarios quienes no los dejaban salir. Y uno de esos casos es Cali, en la isla Espíritu Santo, sí, que el director del centro penitenciario donde él se encontraba, ahí en Hilo Vasco, que es la granja para menores, está siendo procesado ante la Fiscalía por incumplimiento de una orden judicial.
y ya así se determinó y el proceso va avanzando. Pero de marzo para acá vemos que los jueces de manera insistente mandan órdenes para la revisión de medicina legal, que esa es la prueba de vida que nosotros requerimos para iniciar el siguiente proceso. 5, 6, 7 órdenes, y los directores de los centros penitenciarios no permiten que medicina legal entre. Cuando se notifica que a la familia se le ha dicho que esta persona está en una mal condición de salud, es hasta que es sacado el privado de libertad a un hospital que se puede saber cuál es la condición médica, porque a la familia le piden medicina. Entonces, vemos que, como decía en la franja anterior, el derecho internacional establece que a nadie se le puede privar el derecho a la salud, y la mayoría de penados están sufriendo problemas de insuficiencia renal crónica, tuberculosis y desnutrición grave. ¿Qué otros casos están viendo ustedes donde se está violando los derechos humanos? Bueno, la semana pasada tuvimos la liberación de los niños de Chalatenango, ¿sí?, que habían sido detenidos injustamente en febrero del año pasado, del 2024, y de esos niños, pues los que estamos representando a nivel internacional, porque ya presentamos la denuncia a nivel de la Relatoría de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. Esperamos que el proceso avance, porque de los 6 niños que representamos a nivel internacional, 3 quedaron detenidos, y una de las detenciones se da porque en el celular le encontraron a un niño una calavera. ¿Y eso qué significa? Que le dieron 10 años de condena por una calavera. No, pero la calavera, ¿qué significa? Porque dicen que las maras cargan calaveras. Otro de los niños fue detenido porque en la cuenta con la que juegan videos en línea los chicos había un número 13. Si tenés un número 13, dicen ellos que sos miembro. ¿Y si mi casa es número 13? Yo nací en 13. Hola. Yo estoy más fregada, entonces yo ahí en audiencia les dije, miren, espero no salir afectada aquí porque yo nací en 13. Y no es mi culpa, no puedo volver al vientre de mi madre, y todos mis documentos así están. Entonces, las razones por las cuales están deteniendo a los adolescentes, y en el caso particular de Chalatenango, rayan en el absurdo. También tenemos otros casos donde hemos logrado probar que los menores están siendo detenidos dentro del centro de reinserción al momento de ser liberados. Correcto. No sé, la misma alcaldía está haciendo la entrega de esa gente. Ya documentamos judicialmente que el alcaide llama a la policía para que vuelvan a ser detenidos menores que fueron condenados solo con el acta de captura. Bueno, ese es el país en el que estamos viviendo. Hacemos una pausa y ya regresamos. Vamos a la parte final. Conclusión, su recomendación, licenciado Otto Flores. Bueno, conclusión es de que si alguna persona o un policía llega a querer capturarlo y usted está en su hogar, tiene que presentarle una orden de registro. ¿Y si llegan a mi trabajo? Si llegan a su trabajo, tiene que también que decirle por qué motivo lo están llegando a detener como tal. ¿Y pueden ingresar? Podrían ingresar con el permiso de la persona o del dueño del lugar, pero es importante que la persona que es detenida tiene que saber por qué motivo lo están deteniendo, y también que si es detenido en otro lugar, poder avisar a cualquier familiar y poder dar un número al cual se puedan y deben comunicarse. Es importante entender que una persona que va a ser detenida tiene que saber por lo menos el delito por el cual se va a detener, y no de llevarlo a la delegación y en la delegación le van a decir. Esa es una clara violación a los derechos humanos de toda persona aquí y en China.
licenciada, su conclusión. Sí, mi conclusión es que estamos en un franco retroceso en materia de derechos humanos. Todo lo que habíamos avanzado en los últimos 30 años, después de la firma de los acuerdos de paz, lo estamos perdiendo. Estamos perdiendo nuestro derecho a un medio ambiente libre de minería. Era un derecho ya reconocido y ahora hemos retrocedido el derecho al agua, el derecho a la salud. Están cerrando escuelas, están vulnerando el derecho a la educación. Si no tomamos conciencia de que todo lo que nos están quitando son derechos humanos ganados y reconocidos, vamos a volver a la época de los 70. Gracias, Otoflor. Muchas gracias. Jamie Magay, mucho gusto. Gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de los miércoles a las 8 acá en el 8. Nosotros debemos de, como dice la consigna, ¿no? Lo conquistado no se entrega y debemos de defender ante todo nuestros derechos, porque son derechos que tenemos y es en todo el mundo. Como decía el licenciado Flores, aquí en la China los derechos son los mismos. No sé, piénsalo. Buenas noches, soy Francisco Gómez. Próximo miércoles los espero por acá nuevamente. Continúen con Agape TV Canal 8 y Mix de Medios.